Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 28, son palabras de Pablo a los ancianos de la iglesia en la ciudad de Éfeso. Esta es la palabra del Espíritu Santo que vamos a leer. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Primera Corintios capítulo 12. Versículo número 4. Primera Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos al versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y la última lectura en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo número 7. Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos visto en estas semanas el tema del pastoreo en la iglesia. ¿Quiénes y cómo se debe pastorear a una congregación? Vimos primeramente los distintivos que reciben los que pastorean a la iglesia. ¿Se acuerda cómo se llaman en el Nuevo Testamento? Son llamados pastores, son llamados obispos y son llamados ancianos. Son pastores porque pastorean, son obispos porque miran la necesidad de los hermanos, y son ancianos porque tienen madurez espiritual y porque tienen autoridad. Entonces son llamados pastores, obispos y ancianos. Y habíamos notado que hay que tener cuidado en entender que estos no son títulos, sino que más bien son responsabilidades. ¿A qué nos referimos? No vamos a caer en el error de decir el hermano pastor Fulgencio López o el hermano obispo Raúl Flores. No es un título, es una tarea, es una responsabilidad que se lleva a cabo en la iglesia. También tenemos que notar, cuando pensamos en estos nombres que el Nuevo Testamento les da, es que siempre se encuentra una pluralidad de ellos en la iglesia. Nunca encontramos un pasaje en la Biblia que nos muestre que Dios quiere que en una iglesia haya un solo pastor. Siempre hay más de un pastor. Nunca Dios desea que en una iglesia haya un obispo, siempre que haya más de un obispo. En la iglesia Dios no quiere un anciano, Él quiere más de un anciano. ¿Cuántos? La Biblia no lo dice. Obviamente que entre más grande sea la iglesia, más necesidad de pastores, de ancianos y de obispos habrán. Entre más pequeña sea la iglesia, también ahí se puede ver en ese sentido. Dios va a ir guiando para que se sepa cuál es el número indicado. Por lo menos serían 2. Si no, es mejor que sean 3, por lo menos. También, en cuanto al tema del pastoreo de la iglesia, vimos las funciones de estos hermanos en la iglesia. Y de paso, también repetimos el hecho de que solamente esto es para los varones. En la Biblia, cuando habla de pastores, obispos y ancianos, siempre es para el sexo masculino. Y no caigamos en el error de que si un hermano es pastor, a su esposa, ¿qué se le dice? Pastora. No, la Biblia no enseña eso. Así como si el hermano es anciano, a la hermana no le va a gustar si se le dice anciana. Va a pensar que le están diciendo viejita. O va a sonar raro si el hermano es obispo y la hermana le dicen obispa. Van a pensar que es avispa. No, es una responsabilidad para los varones. Una iglesia que tiene una pastora no es una iglesia. Y una pastora que se llama pastora no es pastora. No existe en la Biblia. Entonces tenemos que entender que esto es solamente para los varones. Y entonces, cuando hablábamos de sus funciones, ¿qué es lo que hacen estos hermanos? Bueno, rápidamente, solo para repasarlo, son los hermanos que se involucran en las decisiones que se toman en la iglesia para el bien de la iglesia. Entonces eso quiere decir que la iglesia no es una democracia donde, levante la mano los que piensen que debemos pintar el local de azul y levanten la mano los que piensen que lo debemos de pintar yo iba a decir de negro, pero no estaría bien, de rojo.
No es una democracia, ¿sí? No es de que lo que diga la mayoría, eso es lo que se va a hacer. Esa no es la manera en la que Dios ha estipulado cómo es que funciona una iglesia, sino más bien son los ancianos que van a decidir las distintas cosas que se van a llevar a cabo en la iglesia, pero eso no significa que son mandamases. Eso no quiere decir que no van a tomar en cuenta lo que piensan los demás. Eso no quiere decir, por ejemplo, que le van a pedir apoyo a los diáconos. A ver, ¿qué les parece a ustedes tal situación? O a las hermanas, ¿sí?, que tienen experiencia con cuestiones de la cocina o cuestiones de mujeres, pedirles a ellas una sugerencia, un consejo, ¿sí? Los ancianos no están acá y los demás acá y ellos son los que van a decidir y ustedes solo van a hacer lo que no, sino que van a querer trabajar en conjunto con la asamblea y tomar la decisión que sea guiada por el Espíritu Santo y que sea en base a la palabra de Dios. Entonces son los hermanos que se involucran en la toma de decisiones para el bien de la iglesia. También vimos, y para eso nos basamos en 1 Pedro 5, estos hermanos se dedican al cuidado de la iglesia. Ahí es donde entra el pastoreo, son los que enseñan la palabra, son los que se preocupan por los enfermos. Y vemos entonces cómo ellos se dedican al cuidado de la iglesia. También veíamos que los ancianos, ellos poseen una autoridad. Sí, en 1 de Pedro 5 veíamos que la iglesia se tiene que sujetar a ellos. Pero no es porque ellos son personas que tienen una autoridad en sí, no. Su autoridad únicamente la tienen porque se basan en la palabra de Dios. Eso es lo que muchos ancianos no entienden. Piensan que por ser ancianos eso los hace jefes en la iglesia y ustedes me van a obedecer porque yo soy anciano y ustedes no. Esa no es la actitud. Los ancianos tienen una autoridad, los demás se sujetan a ellos, pero los ancianos entienden que su única autoridad viene de la palabra de Dios. Es importante que entendamos eso, que en el mejor de los casos, los ancianos buscan el bien de la iglesia. Y a veces podemos no estar de acuerdo con lo que deciden los ancianos. Y podemos caer en la murmuración y en la crítica. Pero en el mejor de los casos, los hermanos ancianos saben cosas que usted y yo no sabemos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se tiene que tristemente tratar el pecado de un hermano en la iglesia. Hay cosas que yo, como que no soy anciano, no voy a saber, porque no me compete eso. Y yo voy a confiar que el Espíritu Santo va a guiar a los hermanos ancianos, pastores, obispos, para que ellos traten el asunto de la mejor manera posible. Entonces no debemos de criticar, no debemos de hablar mal de los ancianos. Debemos de confiar que ellos están actuando honestamente, sinceramente, porque quieren agradar a Dios y obedecer su palabra. En 1 de Timoteo aprendemos que cuando vamos a hacer una acusación contra un hermano que es anciano, tenemos que tener 2 o 3 testigos. No podemos hacer una acusación de que el hermano anciano hizo tal cosa si no tenemos testigos. Y eso me enseña que para hacer una acusación contra un anciano se necesitan 2 o 3 testigos. ¿Por qué? Porque los ancianos muchas veces son los más atacados. Son los que más son criticados. ¿Y por qué no lo hicieron así? Y fíjate cómo hizo eso. Y son los que están en la mira de los demás, y el enemigo quiere que la gente los critique para que pierdan el respeto de la iglesia, para que ya no respeten los hermanos a esos hermanos que son ancianos,
y también para que los ancianos se desanimen y digan, no, yo prefiero ya no ser anciano, porque si me van a tratar de esa manera, yo mejor tiro la toalla y no voy a continuar. Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, de cómo hablamos de aquellos que tienen la responsabilidad de liderazgo en la iglesia. Pero hoy queremos ver en cuanto al llamado de los pastores. Queremos preguntarnos, ¿cómo son llamados los ancianos? Queremos preguntarnos, ¿quiénes los llaman? Queremos también preguntarnos, ¿cómo se reconoce ese llamado? O sea, ¿cómo reconoce la iglesia que Dios ha llamado a un hermano a ser anciano? Y también vamos a preguntarnos, ¿cómo demuestran esos hermanos que han sido llamados a esa responsabilidad? En primer lugar, ¿quiénes los llama? ¿Quién llama a los hermanos para que sean ancianos? Bueno, ¿qué leímos en Hechos? Por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Quién llama a alguien para ser obispo en la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién llama a ese hermano para ser anciano? Por ejemplo, vimos en 1 Corintios 12 que dice ahí, a unos puso Dios en la iglesia. ¿Cómo? Y menciona a los que administran, a los que presiden. Entonces, ¿quién los pone? El Espíritu Santo. ¿Quién los pone? Dios. También vemos que es obra de Jesucristo, porque en Efesios capítulo 4 ya no es el Espíritu Santo, ya no es Dios Padre, es el Señor Jesucristo el que llama a los obispos a ejercer esa responsabilidad en la congregación. Y vimos ahí que dice, Él mismo constituyó, y menciona a los pastores. ¿Quién? Jesucristo. Él es el que dio los dones a la iglesia. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el llamado al pastoreo no son los hombres. Un hombre no puede decir, él va a ser anciano, él va a ser pastor. El hombre no tiene esa autoridad ni esa capacidad. Un seminario no lo hace. Es bueno estudiar la Biblia, es bueno llevar un discipulado donde aprendemos de la palabra de Dios, pero un seminario no me puede hacer pastor. No hay una escuela sobre la faz de esta tierra que yo pueda llevar un curso y al final me den un título y yo diga, esto me hace candidato ideal para ser pastor en la iglesia de Emiliano Zapata. No. Una denominación no me puede llamar al pastoreo. ¿Sí? Esta idea de que una denominación se le muere el pastor y llaman a la matriz y la matriz les manda a un pastor de quién sabe dónde y no conoce a los hermanos, pero es el pastor. No, eso va en contra del orden que encontramos en la palabra de Dios. ¿Quién llama a un hermano al pastoreo? Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Y vimos ahí en Romanos que es según la gracia que nos es dada. O sea que esto es algo que Dios en su gracia le da a ciertos hermanos ese don. Los versículos que leímos en Romanos, en Corintios y en Efesios, esas son las 4 listas de los dones espirituales que encontramos que se mencionan en el Nuevo Testamento. No hay otros. ¿Sí? Esos son los dones para la iglesia. Ahora, ese no es el tema, pero sabemos que hay 2 tipos de dones. Hay dones pasajeros que estuvieron en un tiempo, pero que ya no están hoy en día. Por ejemplo, la mayoría de esos están en 1 Corintios 12. Discernimiento de espíritus. ¿Hay alguien hoy
que pueda discernir si una persona está endemoniada o no? Porque ese es el discernimiento de espíritus. Poder decir, él sí está endemoniado, ella no está endemoniada. ¿Tiene alguien ese don hoy en día? La respuesta es no. No. Qué extraño. ¿Cómo es que hoy en día supuestamente pastores tienen esta tremenda habilidad de decidir quiénes sí están endemoniados y quiénes no? Yo escuché de alguien que supuestamente estaba endemoniado y al día siguiente lo vi o la vi, no voy a decir si es hombre o mujer porque no viene al caso, alistándose para salir a su trabajo. ¡Qué extraño! La Biblia no habla así de la gente endemoniada. ¿Cómo endemoniado y va a ir a trabajar en una oficina? No, eso es pura confusión. No hay personas que hoy puedan discernir los espíritus. O, por ejemplo, el don de lenguas. El don de lenguas que era poder predicar en un idioma sin jamás haberlo estudiado. Pero era un idioma entendible. ¿Sí? Una vez estuve en un lugar y llevé a un hermano y le traduje, y el hermano después se paró y dijo frente a todos, el hermano David tiene el don de la interpretación de lenguas. Y yo pues no dije nada, pero yo pensé, qué tan equivocado está este hermano, porque el don de lenguas era poder hablar en un idioma sin haberlo estudiado, y el don de la interpretación de lenguas era poder traducir ese idioma sin tampoco haberlo estudiado. Yo puedo traducir del inglés al español, ¿por qué? Porque ya sé el inglés. Pero a ver, póngame a traducir chino a español. No voy a poder, porque no sé hablar chino. Yo necesitaría el don de la interpretación de lenguas para poder hacer eso. Entonces el don de lenguas y el don de la interpretación de lenguas ya no están. Era poder predicar en un idioma que se entendía. Y la Biblia enseña en 1 Corintios 13 que cuando ya la Biblia se completó, Dios dijo, esos dones ya no hacen falta. Ese no es el tema, pero el don de la sanidad, el don de los milagros, el don de los profetas, esos son dones que ya pasaron. Y le voy a dar algo que es muy interesante. ¿Cuáles libros hablaron de esos dones? 1 Corintios principalmente, Romanos un poquito y Efesios. El único que se menciona allí que ya no está hoy en día es el de los profetas. Fíjese cómo es. Muchos dones en Corintios, muchos. En Romanos ya menos. Y en Efesios ya muy poquitos. ¿Y sabe cuál de esos libros fue el último en escribirse? Efesios. ¿Qué me hace entender? Que al pasar el tiempo iban habiendo dones que se iban perdiendo hasta que ya se quedaron los que están efectivos el día de hoy. Entonces, el de los ancianos, el de los pastores, o leemos en Corintios, los que administran o los que presiden, se refiere a los pastores. Entonces vemos, ¿quién es el que llama a estos hermanos? Es Dios. Número 2, ¿cuándo son llamados los ancianos? ¿Cuándo son llamados? Bueno, la Biblia nos enseña en Efesios que cuando usted y yo creímos en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. De manera que el Espíritu, desde que usted creyó en el Señor, está viviendo, morando en usted. Yo escucho a cristianos carismáticos de otras denominaciones hablar de no querer perder el Espíritu. Y yo los escucho hablar de que quieren recibir al Espíritu, quieren una llenura del Espíritu. Mentira. El Espíritu Santo lo recibimos una sola vez y no lo podemos perder. Esas personas lo que hacen es confundir el Antiguo con el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguien y se iba. Pero en el Nuevo Testamento, cuando creemos en Cristo, somos sellados por Él para siempre ser templos del Espíritu Santo.
Y cuando usted y yo creímos en el Señor y el Espíritu vino a nosotros, 1 Corintios 12 nos enseña que usted y yo recibimos dones. ¿Qué son dones? Habilidades espirituales que ejercemos para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Y yo quiero enfatizar que son habilidades espirituales, porque yo escucho a personas decir, no, el hermano Fulgencio, él tiene el don de la música. No, ese don no está en la Biblia. Y a veces hablamos de dones que no están en la palabra de Dios. Alguien puede que tenga un don intelectual de tocar la guitarra, pero una cosa es un don intelectual, otra cosa es un don espiritual. El don espiritual es el que nos da el Espíritu para que lo llevemos a cabo a la práctica en la iglesia. De manera que cuando son llamados los pastores, en el momento que creyeron en el Señor Jesucristo. Esto es algo que se va a manifestar con el tiempo, ¿sí? No es de que una persona en la colonia acepta hoy a Cristo y mañana se despierta diciendo, yo voy a ser pastor en la iglesia. No, esto es un proceso, es algo que se va a llevar tiempo, donde él se va a ir dando cuenta, oye, a mí me interesa mucho ayudar con el cuidado de los hermanos, y comienza a ver esa inquietud y Dios va guiando y los demás van reconociendo eso, y entonces así es como se da. Pero en sí, el llamado al pastoreo es cuando una persona recibe la salvación y recibe al Espíritu Santo. Ahora preguntémonos en tercer lugar, ¿cómo son llamados? ¿Reciben una llamada por teléfono? ¿Ven una visión? ¿Cómo es que un hermano anciano es llamado al pastoreo? Bueno, es cuando recibe el don del Espíritu Santo, en el momento de su conversión. Algo que debemos de notar aquí, hermanos, es que esto entonces nos hace entender que debemos de mantenernos humildes. ¿Sí? Un hermano que es pastor, un hermano que tiene esa responsabilidad, él no puede pensar, sí, no, es que yo soy pastor en la colonia porque yo soy muy sabio. Si ustedes supieran todo lo que yo sé. O si ustedes supieran todo lo que yo hago. No, es una gracia. Es algo que Dios nos da sin merecerlo. Esto nos mantiene humildes. Es algo que el Espíritu Santo me dio, pero que no merezco. Que yo entiendo, yo sirviendo en la iglesia como obispo, no, yo no me lo merezco, yo no me lo he ganado. Pero si Dios quiere que yo lo haga, lo voy a hacer con todo amor a Él. Y esto también debe motivar a los pastores a que puedan ser responsables en el pastoreo de la congregación. ¿Por qué? Porque si yo estoy convencido de que Dios fue quien me llamó a ejercer esta responsabilidad, ¿cómo entonces vamos a querer llevar a cabo esa responsabilidad? ¿A medias? ¿Con flojera? ¿Con pereza? No, vamos a querer esforzarnos en poder cumplir con este llamado que Dios nos ha dado. Pero esto también debe de servirle de enseñanza a los que no son ancianos en la asamblea. Ellos deben de respetar, deben de sujetarse a los ancianos, pero no deben de admirar los demás. Yo pudiera contarles historias, hermanos, del trato que en asambleas que ya tienen mucho tiempo se le da a ciertos hermanos porque son ancianos. Es que son ancianos. Y si a los hermanos les servimos frijol en la convivencia, no, a ellos hay que darles bistec. No, y a ellos yo voy a querer invitarlos a mi casa y los voy a querer llevar para acá y nunca los voy a tratar mal. Pero al resto de los hermanos
No, hermanos, debemos respetarlos, sí, pero tampoco no debemos de admirar los demás. ¿Por qué? Porque si predican, si enseñan, si pastorean en la iglesia, no es por algo especial en ellos, es porque Dios en su gracia los ha llamado a hacer eso. Muy bien, número 4 para ir terminando. ¿Cómo se demuestra quiénes han sido llamados a esta tarea? ¿Cómo sabemos cuáles hermanos han sido llamados para ser pastores? Bueno, porque son personas que muestran una inclinación a hacer el trabajo del cuidado de los hermanos. Vienen ya con tiempo mostrando que tienen un interés por el bienestar de los demás. Porque muestran un cuidado para esa silla que está vacía, o para ese hermano que está enfermo, para esos hermanos que se desanimaron. Se preocupa por ellos. Sería extraño que un hermano fuese elegido como anciano en la iglesia que nunca se preocupa por los demás. No, este es alguien que muestra un interés por los demás. Es alguien que quiere enseñar la palabra también para alimentar a las ovejas. Es alguien que se encarga de animar a los necesitados. Y ellos de esta manera muestran que tienen el don de la administración. Porque a veces he visto situaciones donde hay hermanos que nunca muestran ningún interés de cuidar, de sustentar, de pastorear a la oveja. Y los otros ancianos en la iglesia piensan que nombrándolo como anciano ya va a hacer el trabajo. O sea, como de milagro. Tiene 20 años en la iglesia, pero nunca ha mostrado las cualidades para ser pastor. Pero nosotros vamos a anunciarle a la iglesia que el hermano Ramón Rodríguez desde ahora es anciano en la iglesia, y piensan que de repente él va a empezar a preocuparse y a pastorear y a visitar. Hermanos, no funciona así. No. Son hermanos que ya vienen haciendo esa labor. Sin que nadie se los pidiera, ya iban a visitar a la hermana que ya tiene mucha edad y no puede venir. Ya iba a ver al hermano que se había ofendido y lo había tratado de animar. Esto es algo que ya habían hecho, y de esa manera demuestra que Dios lo llamó a ser anciano. Hoy no lo vamos a ver, pero también no solamente tiene que ser un hermano que demuestre un deseo por pastorear, por su manera de trabajar, pero también tiene que cumplir con los requisitos que se estipulan en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Terminamos con esta quinta pregunta. ¿Cómo se reconoce ese llamado en la iglesia? ¿Cómo va a tener la iglesia en Emiliano Zapata ancianos, pastores u obispos? Bueno, ¿quién va a guiar eso? ¿El que trajo la palabra? No, eso va a ser una obra de Dios, que se va a encargar de poner en el corazón de ciertos hermanos: Dios me ha llamado a ser un pastor y yo voy a servirle a Él de esa manera. Pero también el Señor, ¿con quién va a obrar? Con los demás hermanos. Y los demás hermanos van a ir viendo quién se preocupa por mí cuando tengo un problema. ¿Quién se preocupa por mí cuando estoy enfermo o cuando me he desanimado? ¿A quién iría yo si necesitase un consejo? ¿Ve? Esas son indicaciones de que hay hermanos que ven a ciertos hermanos como aquellos que son sus pastores. El Señor obra en los que van a ser los ancianos, el Señor obra en la iglesia y naturalmente se da.
Y de esa manera es que se van reconociendo quiénes son los ancianos. Eso es en una iglesia nueva. Cuando ya la iglesia tiene tiempo y ya tiene 2, 3, 4, 5 ancianos, porque la iglesia va creciendo, esos ancianos, con la guía de Dios y también los otros hermanos en la iglesia, respondiendo a la manera en la que Dios obra en la vida de otros hermanos, ellos también van a ser reconocidos como ancianos. Pero ahí le va, porque yo he visto cosas muy feas. A veces se eligen a hermanos que van a ser ancianos porque es mi amigo. Y como es mi amigo, lo vamos a poner de anciano. O es mi yerno, es mi cuñado, es mi suegro, es mi hermano en la carne, es mi papá, y lo tenemos que poner de anciano. Esas cosas nunca terminan bien. O vamos a poner a cierto hermano, lo vamos a reconocer como anciano porque tiene un nivel económico, o porque tiene un nivel académico, tiene estudio. No, hermanos, en la iglesia queremos que sean hermanos elegidos, que es muy claro que el Espíritu Santo los ha elegido y los ha llamado para pastorear la iglesia que es del Señor.